comenzamos con el tema central del día. Y de nuevo con ustedes en Vida y Salud con la Doc, ya en nuestro tema central del día. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto o de WhatsApp al 0414-385-6990. Y estamos a través de Capital 99.9 FM, 10 años a tu lado. Hemos dicho en el segmento anterior que el día de ayer, 31 de mayo, se celebró el Día Mundial sin Tabaco y nosotros también por la costumbre decimos el Día Mundial de no fumar. Y por eso hemos querido dedicar el tema central del día de nuestro programa a conversar sobre este día tan importante para el mundo entero y sobre las consecuencias del hábito de fumar. Y justamente nos está acompañando nuestra querida compañera de trabajo del Hospital Universitario Ruiz y Páez, la doctora Luzmeri Mejías, neumonólogo, y queremos comenzar nuestra conversación con la doctora Mejías preguntándole, doctora, ¿desde cuándo la Organización Mundial de la Salud estableció este día 31 de mayo como el Día Mundial Libre de Tabaco? ¿Cuál es la finalidad de este día y cuál es el lema de la campaña de este año? Porque sé que cada año se saca un lema de acuerdo a la realidad que se esté viviendo. Desde el 31 de mayo del año de 1987, la Organización Mundial de la Salud declara este día como el Día de no fumar. ¿Cuál es el propósito? El propósito es fomentar a un periodo de 24 horas de abstinencia de todas las formas de consumo de tabaco a lo largo y ancho de todo el mundo. Esta iniciativa pues ya lleva más de 3 décadas, aunque no quiere decir con esto que empezó a partir de esa fecha. Ya anteriormente se habían hecho campañas y se venía trabajando en ese tema, pero ese fue el día que la Organización Mundial de la Salud determinó y lo decretó como tal. Ok, esto es bastante importante. Yo creo que cada uno de estos días que la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con otras organizaciones, digamos, que se dedican a la prevención, a tratar de mejorar los tratamientos de esta serie de enfermedades y de situaciones que conllevan a enfermedades, se hace un gran esfuerzo. Y a pesar de tantos años, doctora Luzmeri, que se ha hecho esto, no se ha logrado disminuir, digamos, la tasa de mortalidad o de morbilidad, que son las enfermedades, y mortalidad, que son las personas que mueren por este hábito de fumar. Y yo creo que también ahí están incluidos otra serie de factores que a veces tienen como más poder que la conciencia de la persona sobre su salud. Y me gustaría que ya nosotros entráramos en... pero habíamos comentado fuera del aire que usted como neumonólogo, pues que sabe muchísimo de toda esta parte, conocía parte de la historia de por qué se llegó, cómo fue que comenzó el uso del tabaco como tal, cuando hablamos tabaco, de cigarrillo, de tabaco, de pipa, de toda una serie de cosas. De todas las formas. Ajá. Posibles donde se consuma el tabaco. Uh-huh. Según los historiadores, antes ya de la llegada de Cristóbal Colón a nuestro continente, ya existía el tabaco y ya había consumo. Obviamente en aquellas épocas lo que se hacía era masticar la hoja del tabaco y hacer los famosos tabaquitos, que es cuando agarramos esas hojas, las ponemos a secar, la envolvemos y la prendemos. Una vez que llega esta colonización, pues se establece como el consumo del tabaco a través de la pipa y dura un tiempo, pero ya la industrialización del tabaco es para el año de 1910, donde empiezan las industrias a fabricar los cigarros. Obviamente este hábito ha ido
cada día mejorando, porque se le van agregando sustancias y sustancias. Unas crean adicción, otras quitan el sabor desagradable, el olor, y después de una gran campaña se logró que que se hiciese obligatorio el filtro en el tabaco. Obviamente antes de que el tabaco, el cigarrillo no tuviese filtro, los riesgos eran mucho más grandes. El tabaco siempre ha sido dañino. La Organización Mundial de la Salud, en vista de que cuando estas empresas tabaqueras se empezó a evidenciar de que las enfermedades en la parte respiratoria se incrementaron, la parte infecciosa más las otras enfermedades, enfermedades en el aparato respiratorio con un deterioro franco, se comienza a tratar de concientizar. Y como se dijo el año pasado, pues es un juego de intereses donde la parte económica juega un rol muy importante. Y la Organización Mundial, tras esta preocupación, ha establecido y ha creado diferentes estrategias, desde la advertencia, desde las fotos, el uso de personas de gran impacto, sobre todo en la juventud, como artistas, para el abandono del mismo. Pero asimismo la contraparte también ha hecho campañas, pues incentivando principalmente a los jóvenes a este hábito tabáquico. Disminución como tal no hemos tenido. Al contrario, más bien se ha visto que las mujeres se han sumado al grupo y esto ha aumentado el consumo de tabaco a nivel mundial. Sí, eso es sumamente importante y nosotros debemos seguir insistiendo en concientizar, en educar y en demostrarle a las personas cuánto es el daño que produce el hábito de fumar, el hábito de fumar en nuestro organismo. Pero vamos a dejar para el próximo segmento, ya para entrar de lleno en cuáles son los daños que produce el hábito de fumar en los pulmones del individuo. Pero antes de eso vamos a ir a un corte musical y a identificar a la despedida de nuestra primera hora de Vida y Salud con la Doc. Ya volvemos con ustedes. Actívate vía WhatsApp al 0414-385-6990. Y ya en nuestra segunda hora de Vida y Salud con la Doc, conversando sobre un tema muy importante de una fecha que se conmemoró el día de ayer, 31 de mayo, el Día Mundial Sin Tabaco o el Día Mundial de No Fumar. Y justamente conversando con una querida colega y compañera de trabajo por muchos años de nuestro Hospital Universitario Ruy y Páez, la doctora Luzmeri Mejías, neumonólogo, quien iniciamos nuestra conversación hablando sobre, la historia de por qué se celebra en esta fecha, de la importancia de cuál es el lema de la Organización Mundial de la Salud, cuáles son los objetivos de la campaña de este año y toda una serie de datos históricos sobre esta fecha. Importantísimo, y por eso no quisimos dejarlo pasar esta fecha, ya que el hábito tabáquico, el hábito de fumar, es un problema que no le deja beneficios a nadie. Y si nosotros hacemos memoria de todas las enfermedades que hemos tratado aquí durante estos casi 2 años de programa Vida y Salud con la Doc, siempre el hábito de fumar aparece involucrado como factor de riesgo para un montón de enfermedades. Hace unos años atrás, yo me acuerdo cuando estudiaba medicina, el tabaco o el cigarrillo estaba exclusivamente relacionado al cáncer de pulmón. Y después de varios años, ya nosotros tenemos una lista bien larga de enfermedades que están relacionadas en su desarrollo o en su empeoramiento con el hábito de fumar. Por eso hemos querido aprovechar el tema central del día en nuestro programa de hoy a dedicárselo a este tema. Entonces habíamos dejado en el aire una pregunta para la doctora Luzmeri Mejía para que nos converse sobre cuál es el daño que produce el tabaco, el cigarrillo, el humo del cigarrillo, el humo del tabaco en los pulmones.
El cigarro es y seguirá siendo siempre dañino. Hay que aclarar falsos mitos. Hay personas que dicen, no, si yo inhalo pero no introduzco el humo a mi cigarro, a mí no me hace daño. Eso es mentira. No hay forma de fumar sin que algo de humo se escape hacia las vías respiratorias. Recordemos que tenemos vías respiratorias altas y bajas. Solamente para la parte médica es que se decidió hacer como esa división, pero todo es vía respiratoria. Esa es una falsa creencia. La otra falsa creencia es que las personas piensan que si ellos durante el día solamente fuman 3, 4, 5 cigarrillos, no van a tener daño. Eso es falso. Toda aquella persona que empieza a fumar desde el inicio, sus pulmones inmediatamente empiezan a tener una modificación en su estructura. Inician a presentar alteraciones en las vías que se van a ir manifestando con una obstrucción al flujo aéreo. Esta obstrucción al inicio es de forma lenta e insidiosa. Casi el paciente no la percibe. Y obviamente es asintomática. El paciente no siente nada. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, entonces empiezan a aparecer los primeros síntomas, una tos matutina, un cansancio o una sensación de falta de aire que se va a presentar solamente cuando hago esfuerzo físico. Y a veces una expectoración de una flemita blanquecina en la mañana. Esto es al inicio. A medida que el paciente sigue fumando en el tiempo, pues ya nosotros vemos que esta tos deja de ser matutina para presentarse durante todo el día. El cansancio ya también se empieza a presentar en las actividades cotidianas y obviamente la tos también es más productiva. Esto es una manifestación de una obstrucción de las vías aéreas, bronquios, bronquiolos, alveolos y por ende intersticio. Ya cuando nosotros tenemos una disnea en nuestra vida diaria, ya el intersticio, que es lo último que tiene el pulmoncito, está dañado. Hoy en día se sabe que no solamente es el pulmón el que se afecta, también tenemos afectación en otros órganos, principalmente la parte cardiovascular, donde sabemos que tenemos mayor riesgo a infarto. Esto se motivó en estudios en pacientes jóvenes, delgados, atletas, con, vamos a decir, sin grasa, sin colesterol, con todos sus parámetros normales, sin ser consumidores de droga, y se infartaban. Y cuando se hizo este estudio se demostró que, bueno, eran pacientes que sí tenían cargas tabáquicas bastante notorias, 1 caja diaria, 2 cajas diarias, y eso es un factor predisponente a infarto, a la formación de trombo, es un factor predisponente a hipertensión, ya también está establecido. Y la parte también nosotros no solamente del cáncer a nivel pulmonar, sino en todo lo que es la cavidad oral, lengua, paladar, faringe, cuerdas vocales, tráquea, riñón, hígado, hueso. El cáncer puede, vejiga, en cualquier órgano es un factor predisponente de cáncer. Okay. Para el próximo segmento vamos a continuar hablando sobre este tema, porque allí yo también voy a agregar un poco sobre las enfermedades reumáticas. Entonces vayamos a oír un nuevo tema musical y ya volvemos con todos ustedes en Vida y Salud con la Doc, conversando sobre el hábito tabáquico y sus consecuencias. ¿Necesitas una consulta? Sigue a la Doc Carlota por Instagram, @Carlota Acosta. Y de nuevo con ustedes en Vida y Salud con la Doc. Hoy conversando con nuestra invitada especial, la doctora Luzmeri Mejías, neumonólogo. Estamos hablando sobre el Día Mundial sin Tabaco y las consecuencias del hábito de fumar, del hábito tabáquico en nuestra salud. La doctora en el segmento anterior nos acaba de dar una lista bastante larga de los sitios donde incide negativamente el hábito de fumar en nuestro organismo, y yo le dejé al aire decir el comentario de que iba a agregar a eso las enfermedades reumáticas. En los últimos años se ha visto que hay una relación directa con algunas enfermedades reumáticas y autoinmunes con el hábito de fumar.
de allí, por ejemplo, uno de los se ha identificado que uno de los factores de riesgo, digamos que ya tienen como bastante peso para el desarrollo o el empeoramiento de la artritis reumatoide, es el hábito de fumar. Es decir, que si tenemos un paciente con antecedentes familiares de artritis reumatoide, digamos de alto grado, la mamá, una tía, una hermana, y tiene hábito fumador, hay que decirle que por favor que deje el hábito de fumar, porque es un factor de riesgo importantísimo. E igualmente, si la paciente ya está diagnosticada con artritis reumatoide, no solo que agrava la enfermedad, sino que los medicamentos no le hacen el efecto esperado por el hábito de fumar. Igualmente, en el lupus también se han descrito que puede empeorar o aumentar el número de recaídas de los pacientes en el lupus, y también está relacionado con la producción y el empeoramiento de la osteoporosis. Entonces imagínense ustedes, no solamente es cáncer de pulmón y cáncer de vejiga, que eran los más, y la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, que son de las enfermedades pulmonares propiamente dichas, sino todos los cánceres desde la boca, ¿verdad? Desde donde inicia el sistema respiratorio, boca, nariz, laringe, toda esa cosa, hasta en cáncer de recto, doctora. He oído y he leído digamos bibliografía que también el hábito de fumar está comprometido en estas cosas. Entonces vean ustedes el mensaje, señores. Eso es una sentencia de, no voy a decir de muerte, de enfermedad por lo menos, una sentencia de enfermedad. Porque le preguntaba a la doctora Luz Mary si se sabía más o menos un estimado, sobre todo vamos a poner la población venezolana, desde qué edad la persona, qué edad promedio comienzan el hábito de fumar. Realmente el hábito de fumar se da más que todo en la adolescencia. En lo que es joven empieza en la etapa del liceo, está la presión ya social del grupo y el bombardeo, como se dice, de que el cigarro es algo bien, es algo bueno, es algo divertido, que te va a hacer sentir bien. En esa es la etapa que actualmente los jóvenes empiezan, aunque no tengan las posibilidades económicas, empieza el hábito de forma compartida. Compramos uno y no los compartimos, que ya más adelante lo vamos a hablar, cómo incide el tabaquismo ahorita en el COVID. Años atrás, en la época de nuestras abuelas, eran a edad más temprana. ¿Por qué? Porque las abuelas mandaban a los muchachos, anda ya a la llamita, prendeme el tabaco. Al fogón. Entonces, en ese fogoncito y en esa ida, tengo pacientes que empezaron a fumar 8, 9 años. ¿Por qué? Bueno, iban y se echaban su fumadita y ya después la abuela se distraía y le robaban el cigarrillo. Se fumaban la colilla. Sí, señor. Bueno, vean lo importante que es, y ahorita vamos a profundizar un poco de eso, que las personas dicen, no, yo fumé de tal edad a tal edad, o yo ya tengo 5 años que no fumo, pero fumé 25 años. Entonces ya la doctora al inicio de la conversación nos dijo todo, es decir, cómo era la evolución del daño desde el inicio, aunque no me sienta nada, aunque yo estoy feliz, me fumo mi cigarrillo. Hay personas que dicen fumador social, es decir, fumo cuando estoy en una fiesta o cuando estoy tomándome algún licorcito, es que fumo. O no, yo no fumo sino una vez a la semana, o la persona que es casi que prende un cigarro detrás de otro, que es una cuestión que bueno, ya no le debe quedar ni pulmón. Entonces esto es bastante importante, que la gente, digamos, tome conciencia de todo el daño que le está provocando este hábito, que debe tener, digamos, esa, como decía la doctora, dentro de las sustancias que conlleva, que tiene el cigarrillo, sustancias adictivas, porque la persona le es muy difícil dejarlo. Entonces vamos a dejar para el próximo segmento, porque le comento, doctora Luz Mary, que acá en nuestro programa Vida y Salud con la Doc tenemos entonces la costumbre de poner un poquito dedicarle un poco a la musicoterapia,
para que nos ayude a entender todas estas cosas y a meterlas en nuestro disco duro. Y así nuestro amigo Renier nos va a premiar con este tema de Olga Tañón. Seguimos con más Vida y Salud con la Doc por Capital 99.9 FM. De nuevo con ustedes en Vida y Salud con la Doc, conversando sobre un tema muy interesante como es el hábito tabáquico. A propósito de que se conmemoró el 31 de mayo el Día Mundial sin Tabaco, cuando la Organización Mundial de la Salud ha creado una campaña con un lema de trata de dejarlo en esta pandemia de COVID-19, algo así, parecido así, o comprométete a dejarlo, comprométete a dejar el cigarrillo. Sobre todo campañas dirigidas también a la población más joven, a los adolescentes, a los adultos jóvenes, porque es donde nosotros podemos evitar, si se deja a tiempo o el paciente no tiene tanto tiempo fumando, por supuesto que la va a evitar. Y en eso me gustaría, doctora Mejías, que usted nos comentara si hay alguna relación, no solamente en cuanto al número de años, sino en cuanto a la cantidad de cigarrillo, de cigarrillo que puede fumar una persona, si hay una relación directa con determinadas enfermedades, ya sea con cáncer, ya sea con enfisema pulmonar, con las otras enfermedades de enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, y me perdona porque es que a veces mi conocimiento de medicina general ay caramba, sí, ok, entonces cuéntenos de eso. Bueno, las enfermedades respiratorias en los pacientes fumadores se incrementan indiscutiblemente, porque al haber obstrucción de las vías respiratorias, este es un daño irreversible, a pesar de que los síntomas se manifiestan muy parecidos al asma, que tengo tos y tengo una sensación de disnea o de fatiga o falta de aire, como la persona la quiera llamar. Hay una palabra clave con respecto cuando yo hablo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica causada por el hábito tabáquico y el asma, que el asma es una enfermedad reversible con un tratamiento. En cambio, el fumador es una enfermedad irreversible. Y obviamente el hábito tabáquico nos condiciona principalmente cuando hay una inflamación, pues hay un cambio estructural y esto nos conlleva a un mayor número de infecciones, nos hace más propenso a infecciones. Aquí entra en juego la relación paquete años. Entre mayor número de años yo tengo fumando y mayor carga tabáquica yo tengo estoy consumiendo, mayor riesgo yo presento. Ya está establecido como una norma en la parte de neumonología que un hábito tabáquico, una carga tabáquica, mayor de 12 paquetes año condiciona y pone en un riesgo franco al paciente a cáncer de pulmón u otro órgano. Una carga tabáquica mayor de 8 años condiciona al paciente a desarrollar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si a ese paciente se le suman otras comorbilidades, un ejemplo es un paciente fumador con una carga de mayor de 8 años, es diabético, es hipertenso, entonces él es un paciente que va a desarrollar una hipertensión pulmonar y va a desarrollar un EPOC, que es lo conocido como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con un peor pronóstico porque va a caer en el estadio severo o muy severo, que es cuando ya está oxígeno dependiente. Entonces esto sí tiene que ver. La otra cosa es que nosotros tenemos también que ver qué consumimos, si consumimos tabaco o si consumimos cigarrillo, porque los dos son dañinos, los dos. No hay ningún tipo de forma de presentación, por decir en todas sus expresiones, que no sea dañina para la salud. Por una sencilla respuesta, Dios hizo los pulmones para que única y exclusivamente entre aire. No mandó a entrar ninguna sustancia. Los cigarrillos electrónicos en la actualidad incentivan al joven a que no tienen nicotina, aunque algunos tienen unas dosis bajas, no tan aditivas, pero tienen.
Y obviamente hay otras cosas con sabores artificiales, aromas y otro tipo de sustancias que igualitos son tóxicas y van a desarrollar enfermedades en el pulmón. Por la misma razón que ya lo dije, solamente debería entrar aire, única y exclusivamente. Doctora, y tengo entendido que los cigarrillos electrónicos son unos y los llamados vapeadores, que son unos aparatos que también como que, digamos, lo que he visto cuando lo están usando así en las películas, en la cosa, en la televisión, también se les introduce, puede ser algunas hierbas aromáticas con canela, que si no sé qué, algunas de esas cosas, pero que a la larga, como todo en nuestro mundo, cuando se hace la ley, digamos, se hace la trampa, entonces se ha visto que también le introducen no solamente eso, sino algún otro tipo de sustancias tipo marihuana o tipo cosas que llevan sustancias que pueden ser más dañinas aún que el cigarro en el pulmón. He visto descripción de ¿cómo te digo? Esa inflamación intersticial del pulmón que casi lo cicatrizan y niños jóvenes, 19 años, 18 años, que han fallecido de este problema. Claro, porque ahí está, el cigarrillo tiene la nicotina, que es una de las muchas sustancias que hay en el cigarrillo, y en este tipo de incentivadores para fumar se agregan sustancias que no están hechas, o sea, el pulmón no tiene el mecanismo ni las enzimas para digerir canela, ni menta, ni naranja, y entonces como son sustancias ajenas al aparato respiratorio, pues van a desarrollar enfermedades intersticiales, igualito que como el pulmón cuando entra en contacto con ciertas, por decir, gases tóxicos a nivel de las empresas, o cuando entra en contacto con ciertas partículas orgánicas e inorgánicas, como decir un ejemplo, un trabajador que se exponga al cemento, al asbesto, aquellos que trabajan con el mármol, el granito, etcétera, madera, en fin, son sustancias dañinas. Hay que concientizar algo, las empresas realmente no se preocupan por la salud del joven, sino por el consumismo, porque eso trae grandes, pero grandes beneficios económicos. Es más, hoy en día esos vapers, ellos hacen que la cantidad de humo que entra al pulmón es asombrosa, es una máquina de echar humo. Entonces, no, hay que luchar por el joven, por eliminar el hábito tabáquico en todas sus presentaciones. Ok, entonces en el próximo segmento, doctora, vamos ya a entrar a la situación que estamos viviendo actualmente, como es la pandemia del COVID-19, y a conversar algunas cosas sobre la relación de nuestro pulmón, el hábito de fumar, el pulmón y el COVID-19. Oigamos un nuevo tema musical y ya volvemos. Estás en sintonía de la guía saludable de la capital. Vida y salud con la Doc. De nuevo en Vida y Salud con la Doc, tocando un tema muy importante como es el Día Mundial de No Fumar, y justamente conversando con nuestra invitada, la doctora Luzmeri Mejías, neumonólogo, sobre las consecuencias del hábito tabáquico en nuestro organismo. Y ya en este segmento vamos a ubicarnos en nuestra realidad, lo que está pasando actualmente a nivel de todo el mundo, como es la pandemia del COVID-19. Y justamente siempre hemos oído desde que comenzó esta pandemia la relación que hay entre las personas con enfermedades respiratorias, ¿verdad?, o con hábito de fumar, con el mayor riesgo de agravamiento o de enfermedad mucho más grave a la hora de una infección con COVID-19. Entonces, doctora, vamos a comenzar este segmento y nos gustaría que usted nos hablara un poco de una manera, digamos, general, ¿por qué los fumadores están más expuestos a una enfermedad grave si se llegan a infectar con COVID-19? La Organización Mundial de la Salud, ya para el 2020, en el mes de abril, donde hizo una recopilación de estudios, declaró que todo paciente, aquel paciente fumador, tenía riesgo
de presentar mayor complicación a la hora de presentar infección por COVID. Y eso tiene una explicación muy sencilla, por el daño inflamatorio que produce el hábito tabáquico, como ya lo había dicho, a nivel de los bronquios, bronquiolos, alvéolos y en el intersticio. Obviamente, al haber mayor inflamación, hay un mayor daño estructural, una menor capacidad de regeneración y por ende, pues el virus aprovecha todas estas oportunidades y se logra instalar de una forma más fácil y producir un mayor daño. Sabemos que el hecho de fumar baja las defensas y entonces nuestro sistema inmunológico, sumado a todo el daño que ya tiene el pulmón, estas defensas al estar disminuidas, pues menos capacidad nosotros tenemos para regenerar y poder salir de él. Y obviamente somos presas fáciles a mayor desaturación. No existe en la actualidad un estudio que nos diga si tenemos mayor riesgo de necesitar una ventilación mecánica asistida. Pero la lógica nos dice que si va un pulmón dañado, donde no hay una capacidad de regeneración, pues obviamente somos candidatos para ir a ventilación mecánica. Un daño mayor. Ahora, la otra cosa importante que hay que concientizar, y yo pienso que ahí va con el lema de comprométete a dejarlo durante el COVID, es que nosotros sabemos que el cigarro nos predispone a todas las enfermedades respiratorias que hemos conocido desde que el mundo es mundo. Estamos hablando neumonía, bronquitis, tuberculosis, enfermedades intersticiales, etcétera. Y obviamente el COVID no va a ser la excepción. Sí. Al contrario, es una enfermedad que desatura y tiene otra parte que es la inflamación y la parte de la formación de trombos, y el cigarro es un factor predisponente a ambas, porque dijimos al inicio del programa que nos predispone en la parte cardiovascular a la formación de trombos. Entonces tenemos doble riesgo, y entre más fumadores seamos de una mayor carga tabáquica, pues mayor riesgo tenemos. Y si tenemos comorbilidades asociadas, incluyendo la edad, pues mayor riesgo todavía. Claro. Y justamente yo creo que ahí debemos tomar cada día más conciencia al respecto. Otra pregunta que me gustaría que usted nos aclarara, doctor, y sobre todo para la comunidad. Todos sabemos cuáles son de una u otra manera los signos o los síntomas que puede presentar un paciente para sospechar de una infección por COVID, del contacto con alguna persona, malestar. Es variado: malestar, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares, y cuando empieza ya la parte respiratoria, dolor en el pecho, dificultad respiratoria. Pero ¿cuáles serían los signos de alarma desde el punto de vista respiratorio para que un individuo diga, ya, debo ir al hospital, ya, o debo ir a la consulta médica? Porque yo recuerdo cuando la epidemia de chikungunya, cuando la gente dijo, no, es una virosis, trátenla con acetaminofén y con mucha hidratación, muchísima gente se quedó en casa, pero era otra enfermedad, nada que ver con esto tan grave. Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma desde el punto de vista respiratorio que deben llevar a un individuo a consultar, a llevar a su familiar o a la misma persona a consultar al médico? Bueno, esta enfermedad, por decirlo así, causada por el COVID, es un cuadro viral. Y nosotros debemos recordar las reglas que ya se han establecido. Es verdad, el 60% de los pacientes van a tener un cuadro viral leve, que se va a manifestar como cualquier otro virus. Algunos es muy variado la sintomatología, porque hay que recordar que este virus es multisistémico, no solamente va a afectar la parte respiratoria, sino que entre sus órganos afecta la parte respiratoria, la parte cardíaca, la parte renal, la parte neurológica, la parte gástrica, la parte de otorrinología, etcétera. Es multisistémico. Pero ¿cuál? Y la parte, doctora, no se olvide la parte neuropsiquiátrica, la parte psiquiátrica, que tiene unas consecuencias horrible, que la estamos viendo ahorita. Horrible también. Con depresión y ansiedad y ataques de pánico. Y que todos estos factores el COVID lo aprovecha. Pero ¿cuál es el mayor signo de alarma que el paciente debe de tomar ya la decisión de asistir a un centro de salud cuando tiene compromisos
pulmonar, donde empieza a desaturarse. Esa sensación de asfixia que hoy la tengo y mañana es mayor y al otro día es más todavía, debo de decir, me voy para el hospital. No esperar tener una sensación de que ya me estoy poniendo morado, de que ya no respiro para ir, porque eso es una causa de muerte, porque el paciente no da tiempo de poder prestarle la ayuda porque ya llegó muy tarde. Sí, yo creo que eso, ya cuando me canso en cosas cotidianas que yo podía hacer anteriormente, ya tengo ese cansancio, ya hay que buscar las maneras de ir al hospital, sin temor, de ir al hospital, que es donde le pueden prestar los auxilios de la manera más fácil a tiempo y más La otra parte importante es que el paciente tiene que estar consciente, porque hay pacientes donde el COVID no afecta tanto la parte pulmonar, pero sí afecta la parte cardíaca. Entonces es aquel paciente que viene con una sensación de dolor en el pecho, una sensación de opresión, siento que tengo taquicardia, siento a veces que tengo el dolor de cabeza intenso porque la tensión arterial la tengo elevada, y entonces cuando nosotros lo evaluamos vemos que hay una asociación de COVID que ha cursado mucho con derrame, con dilatación de la cavidad cardíaca. Entonces ahí es el momento que hay que ir. Como le digo al paciente, la parte cardíaca y la parte respiratoria, una sensación de falta franca de aire, son motivos para asistir al hospital a tiempo. Ok. Entonces, vamos en el próximo corte, vamos a seguir conversando sobre esto, ya en nuestra última parte del programa, con nuestra invitada, la doctora Luzmeri Mejía. ¿Necesitas una consulta? Sigue a la Doc Carlota por Instagram, @CarlotaAcosta. Y de nuevo en Vida y Salud con la Doc, tratando un tema muy interesante como es el Día Mundial del Sin Tabaco, las consecuencias que tiene el hábito de fumar en nuestro organismo. Y en esta última parte del programa se lo estamos dedicando a la relación del pulmón y la infección por COVID-19. Doctora Mejías, la doctora Mejías es neumonóloga, compañera de trabajo de acá en nuestra ciudad, y que justamente tiene una experiencia bastante importante en la atención de pacientes con COVID-19, porque justamente el paciente acude por dificultad respiratoria, va al neumonólogo, y justamente ellos son los encargados de muchas veces tomar la decisión de indicarle al paciente, tiene indicaciones de hospitalización, váyase al Hospital Ruy y Páez, váyase al área de COVID, donde le van a prestar la atención más rápida y más económica para su mejoría. Doctora, usted me quería hacer un comentario sobre lo del el contagio del COVID. ¿Tiene alguna relación el contagio del COVID y el consumo de cigarrillo? Sí, hay tres cosas importantes que hay que acotar. Primero, ya sabemos que con el hábito tabáquico hay una mayor predisposición a síntomas graves en caso de nosotros contraer la enfermedad. Eso tenemos que tenerlo en la mente y tiene que concientizarse el paciente fumador. Lo segundo es, existe un mayor riesgo de contagio. ¿A qué se debe este riesgo de contagio? Bueno, sencillamente el movimiento que hace la persona de forma repetitiva cuando fuma y lleva la mano a la boca. O sea, eso que estoy hablando con alguien, tengo la mano o el brazo en el mueble, en el brazo del mueble, por decirlo así, y me lo llevo a la boca o lo tengo en la mesa, y ahí hay un riesgo de contagio por el fomite. La tercera cuestión es que cuando el paciente, sabemos nosotros que el aerosol al hablar tiene un campo que se extiende aproximadamente entre 1,5 metros y 2 metros. Esta distancia se sobrepasa cuando la persona canta o grita, pero para interés de todos, cuando el paciente fuma, hace una inhalación y una exhalación profunda, obviamente porque está botando el humo, y esto alcanza un parámetro mayor de 6 metros. Entonces, aquí viene este punto de importancia, que en ambientes cerrados, donde la persona fuma, estamos en mayor riesgo los no fumadores, no solamente
de ser fumadores pasivos y traer, sino de contraer el COVID. Y algo que me llamó mucho la atención es que como este diámetro es mayor, este parámetro es mayor de 6 metros, hasta en los espacios al aire libre, los riesgos son grandes. Es decir, que las mesas deberían de estar no como se pensó al inicio, cada 2 metros, sino que si va a ser un ambiente de una terraza donde se permite fumar, tiene que ser mayor de 6 metros para evitar el riesgo. Cuando veamos un fumador le tenemos que caer a periodicazo para que se retire. Doctora, una pregunta que me llama a mí, digamos, la curiosidad. Si una persona ha pasado un COVID leve o moderado, ¿verdad? Una persona joven sin muchas comorbilidades, ¿puede quedar con secuelas desde el punto de vista respiratorio? Sí. En mi experiencia personal, hemos visto que hay pacientes que han tenido COVID leve o moderado, que han sido tratados en la casa, donde no ha meritado en ningún momento oxígeno, solamente tratamiento vía oral, algunos vía intramuscular, de repente se han colocado algún antiinflamatorio y les ha ido bien. ¿Y qué pasa? Que una vez que reinician el hábito de fumar, porque el vicio puede más que la salud en muchos casos, los pacientes se han comportado como pacientes asmáticos en crisis, empiezan a hacer crisis intermitentes de broncoespasmo o de dificultad para respirar o una tos persistente irritativa en accesos. Entonces, en pacientes estamos hablando que pasaron un COVID leve o moderado. En aquellos pacientes que estuvieron entubados, bueno, obviamente esta sintomatología se agudiza. La otra cosa es que es importante saber que ya está establecido que el COVID en muchos pacientes, sobre todo aquellos que necesitaron oxígeno, se están presentando fibrosis pulmonar. Obviamente, también hay algunos estudios que avalan que hay pacientes que han tenido COVID leve y en 4 o 6 meses han presentado fibrosis, a pesar de que estuvieron prácticamente asintomáticos. ¿Qué se está estableciendo en la actualidad? Bueno, el paciente debería de realizarse la espirometría, que es la prueba de función pulmonar, y la tomografía, pero no antes de los 2 meses, es decir, posterior a las 8 semanas. Okay. Porque una cosa que aclaro y a la población en general, pues, y a muchos colegas que no son neumonólogos y que trabajamos en la lucha por esta pandemia, es tener en cuenta que los cambios radiológicos son lentos. El COVID se comporta como una neumonía de lenta resolución, donde ese parénquima se va a limpiar después de las 8 semanas. Es que nosotros vamos a hablar de fibrosis. Antes es imposible hablar. Importantísimo este dato que nos está dando. Bueno, doctora, antes que terminemos nuestra entrevista, que ya estamos llegando a la parte final, me gustaría que usted le diera una recomendación a toda nuestra audiencia, que es bastante, y antes de despedirnos, quisiera también enviarle un saludo a unos asiduos oyentes de nuestro programa, a nuestra querida paciente Francis, y también al doctor Luis López, que está muy atento a todo, cada vez que tenemos un programa con un tema tan importante como esto, y siempre nos dan sus recomendaciones. Que usted le diera una recomendación general a nuestra audiencia sobre las recomendaciones y algunos consejos no farmacológicos, ¿verdad? Porque eso lo vamos a dejar para otro programa. No farmacológicos para el tratamiento del paciente después que pasa el COVID. Puede que no estuve intubado. Vamos a hablar de la normalidad. Los pacientes que estuvieron hospitalizados pero no necesitaron intubación. Moderado, leve a moderado, pero debe hacer algún esfuerzo, algún ejercicio. ¿Le recomienda usted algún ejercicio para evitar la fibrosis, la cosa? Sí, hay pacientes, está establecido en los pacientes las caminatas. Es un ejercicio no aceleradas, un ejercicio a tolerancia,
muy bueno para la parte respiratoria. Está el Triflow, que es un incentivo de ejercicios respiratorios que también nosotros lo podemos usar sin apresurarnos. Se puede iniciar con 10 minutos, 2 veces al día, y lo vamos a ir subiendo hasta llegar a un máximo de 20 minutos, 3 veces al día. Otra recomendación es evitar la exposición a sustancias irritantes de las vías respiratorias. Es decir, soy una chica que me dio COVID y no puedo salir al mes a irme a pegar unas uñas acrílicas, irme a tinturar el cabello, porque esta exposición a una sustancia irritante hace una reacción, como dije, de broncoespasmo, que el paciente siente una sensación de asfixia a pesar de que no está desaturado, pero sí presenta ese broncoespasmo severo. Esa es otra recomendación que también se hace. Y por lógica, bueno, voy con el lema de que esta pandemia lo que más nos ha enseñado es a valorar y a querer nuestra salud, y nosotros podemos ver cómo la podemos perder en un momento. Entonces no seamos nosotros aquellas personas que por nuestra imprudencia vayamos a perder la salud y abandonar a nuestras familias o a quedar discapacitados, porque una fibrosis, como la he visto en algunos pacientes, una fibrosis residual extensa es una gran limitación para uno más nunca volver a tener una vida normal dentro de lo cotidiano. Bueno, doctora Luzmeri, de verdad agradecidísimos de que nos haya acompañado. Excelente programa.